Y ya regresamos a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y que siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos, con Inés Figueroa, Felipe Martínez Chávez y también Antonio Arratia, que nos acompañan como cada viernes. Así que hoy los saludamos a la distancia, usted ya lo sabe, por estas disposiciones, por estas medidas de salud, medidas sanitarias, es que estas mesas de análisis se realizan vía telefónica. Así que saludo a la distancia en este momento a los colaboradores de la mesa de análisis. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues es lo que está ocurriendo en la Secretaría de Salud en Tamaulipas. En los últimos días, se ha puesto en el ojo del huracán. Manifestaciones tanto en el norte como en el sur, como en el centro de Tamaulipas, en la capital del estado, los hospitales generales. El día de ayer el hospital infantil, también los trabajadores eventuales reclamando bases, reclamando plazas, reclamando sus derechos laborales. Incluso en estas manifestaciones, en estas movilizaciones, se ha dado a conocer la presunta venta de plazas. Hay quienes aseguran que, bueno, se están haciendo mal las cosas desde la Secretaría de Salud. Hay quienes aseguran que es una cuestión política. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Vamos a iniciar con Inés Figueroa, quien saluda a la distancia. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Y sí, bueno, como dices, este es un tema que se ha desbordado ahora al tenor de la pandemia, porque los trabajadores de la salud no son artistas que vivan de aplausos, viven de sus ingresos, y hoy están puestos y expuestos al efecto de este virus letal que anda circulando por el mundo y que en el caso de Tamaulipas no acaba de aplanar su curva, que mantiene un ritmo creciente, y eso les recuerda, si es que no se los hace de manera cotidiana y cada quincena, a los trabajadores eventuales, que son muchísimos y que ganan salarios miserables. Para dimensionar de qué estamos hablando, un trabajador eventual profesional, como sería una enfermera, por ejemplo, gana al mes como eventual algo así como 2,800 pesos, mientras que con una base sindical o con una base laboral su sueldo sería de 24,000 pesos. Estamos hablando de una diferencia de casi 10 tantos. Son sueldos mensuales que no gana ni un obrero esas cantidades. Y quien incursiona en el sistema de salud está pensando en que va a vivir un periodo de castigo, por llamarle así, o de gracia, esperando su sueldo profesional, porque fue 5 años a la universidad, porque todos los días hace un trabajo extraordinario para la salud de los ciudadanos, y resulta que ya tiene años que no se han dado las basificaciones, y entonces pues las diferencias son abismales, pero además ni siquiera cubren las necesidades básicas. Hay casos de trabajadores de la salud que están como eventuales, pero hacían horas extras o hacían trabajos extraordinarios fuera de los que les correspondían en su jornada laboral, y por ello recibían no un pago de tiempo extra, porque no se los dan. Lo que recibían era un complemento a su salario, con lo que medio satisfacían sus necesidades. Bueno, pues ese pago extra por un trabajo extra, que no era una compensación, no era una gratificación, no era un acto condescendiente para el trabajador de parte de sus jefes. En noviembre se lo cancelaron, en pleno diciembre les dijeron, ya no les vamos a pagar en diciembre, y lo que hicieron en noviembre tampoco se los vamos a pagar, no se los pagaron. O sea, de ese tamaño es la mentalidad criminal, abusiva de las autoridades de salud en Tamaulipas. Hoy se vienen a dar cuenta que con esos salarios de hambre
están expuestos en la primera línea de atención al coronavirus, y resulta que los que contrató el gobierno federal a través del ejército, y que dicen que es el INSABI, pero en realidad es el Programa Federal de Atención a la Pandemia, que se maneja a través del ejército y que hizo contrataciones en estos tiempos para este programa, pues reciben esos salarios, 24,000 pesos, mientras que ellos, quienes tienen años haciendo talacha ahí y esperando que les den una consideración, ganan 2,800. Estamos hablando de enfermeras, pero los doctores y los radiólogos, por ejemplo, que también están en el primer frente, en la primera línea de ataque a la pandemia, más o menos tienen una diferencia de 2,000 pesos de salarios hacia arriba y hacia abajo de lo que ganan las enfermeras, como eventuales y como trabajadores de base. Entonces sí es una situación muy lamentable si recordamos en los tiempos que el recordado doctor Rodolfo Torre Cantú fue secretario de Salud del Estado, inició una campaña masiva de basificaciones y hizo una programación para que en un tiempo determinado todos los trabajadores de la salud tuvieran su base laboral. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos la historia. La idea era que cuando llegara el gobierno se acabara ese plan. Murió, ya su hermano no lo retomó con el ritmo que lo traía él, y ya pues este gobierno pues menos, no se sabe de pacificaciones importantes en el área del sector salud. Entonces este movimiento que estamos viendo hoy de los trabajadores eventuales de la salud, que ya bien mencionaba, se manifestaron en Altamira, se manifestaron en Matamoros, se manifestaron aquí en Victoria, en el hospital infantil. Hoy es un movimiento extraordinario en las redes sociales, te das cuenta, las convocatorias y los alcances serán de pronósticos reservados. Yo creo que no serán mayormente distintos a las manifestaciones violentas que hemos visto en Estados Unidos o en Jalisco, en el sentido de la fuerza que tiene su movimiento, la importancia que tiene, la validez, la vigencia que tiene su movimiento frente a la bulía de las autoridades que no han estado a la altura de cumplirles a ellos, cuando ellos sí nos están cumpliendo como ciudadanos, atendiendo la salud de todos. Gracias Inés Figueroa. Vamos también a conocer la opinión del maestro Felipe Martínez Chávez. Dice Inés Figueroa, maestro, las autoridades no han estado a la altura para poderle cumplir a los trabajadores del sector salud, que no viven de aplausos ni de reconocimientos. También necesitan mejoras en sus salarios, el respeto a sus derechos laborales. Maestro Felipe, interesante conocer su opinión en torno a este tema. Buenos días Claudia, y buenos días al auditorio. Ciertamente está muy agitado el ambiente en los centros de trabajo de la Secretaría de Salud, muy agitado, no se sabe quién mece la cuna, denuncian actos de corrupción también, pero pues la corrupción no deja recibos, son asuntos en que no se firman recibos. De lo demás, pues falta de insumos, equipos, medicamentos, pues eso no es mucha novedad, siempre lo hemos tenido, por largos años se han presentado, los mismos trabajadores hacen denuncias, pues porque ellos son los que están en riesgo y ven que no pueden atender las necesidades de la población. Aquí hay dos cuestiones, pues los eventuales y los sindicalizados. Quien pudiera estar detrás de, como dicen, la mano negra, pues pudiera ser el sindicato. Sabemos que hay un desacuerdo ahí entre el eterno líder con la autoridad, con la Secretaría de Salud. Cuando llega este gobierno de los vientos de cambio, pues se dan ahí los primeros roces, cambian personas, el gremio había estado acostumbrado a nombrar directivos, llega la nueva gente y pues no se le conceden los privilegios, o no se les concede a lo que estaban acostumbrados. Entonces pudiera ser por ahí, hay denuncias, las hemos estado
monitoreando, sabemos que los hay de aquí también en Altamira, dicen, bueno, o sea, hay plazas, pero se venden, o sea, que son los reclamos, las personas que quieren, los hombres, mujeres, en los distintos niveles, que quieren tener una seguridad laboral, pero dicen, bueno, las están vendiendo, la misma secretaría o la secretaria tiene que ver en el asunto. Esto se nos antoja que más bien es política interna. No se concibe que un titular de la secretaría pues pudiera corromperse por 150,000 pesos por una plaza, aun cuando sean 100 o 200 plazas. En todo caso serían funcionarios segundones en complicidad con líderes sindicales, porque ahí siempre ha estado el señalamiento de que la corrupción viene del sindicato. Entonces pudiera ser por ahí de donde se está metiendo la cuna para hacer esta exigencia a la secretaría, o obtener privilegios a los que estaban acostumbrados. Sabemos que siempre se han vendido las plazas, los códigos, los contratos, permisos, comisiones. Hasta llegó a firmarse por ahí, casi comprobado, porque pues nosotros necesitamos tener los pelos en la burra en la mano, como luego se dice, que incluso el secretario administrativo, el subsecretario administrativo, pues daba facilidades en abonos chiquitos ahí para que esas personas pudieran comprar los códigos. Un enganche y luego abonos chiquitos por quincena. A ese grado ha llegado. Siempre se ha manejado esto. No creemos que tenga un origen esporádico, un origen natural que estuviera surgiendo en diferentes centros hospitalarios, un movimiento así sin que alguien esté detrás de él. Respecto a los señalamientos, no creo yo, no se concibe que la titular al menos pudiera, si tiene conocimiento, o formar parte los colaboradores de que se trate de una canonjía, de un arreglo, de algo que esté no escrito para concederle beneficios que tampoco dejan firmas ni huellas a los sindicatos, para que todo trabaje en armonía. En todo caso, así pudiera entenderse este movimiento. También la corrupción hacia el interior, la denunciada corrupción hacia el interior de la Secretaría. Es la opinión. Un movimiento que con el paso de los días, ha retomado pues fuerza. Vamos con Antonio Arratia, a quien también saludamos a la distancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Secretaría de Salud? Decía hace unos instantes Inés Figueroa, este movimiento que ha tenido un impacto. ¿Realmente la Secretaría de Salud no está cumpliendo, no está al nivel de los trabajadores, o será una cuestión política, como decía el maestro Felipe Martínez Chávez? Toño, muy buenos días. Bueno, tratamos de retomar esa comunicación con Antonio Arratia. Le decíamos también interesante conocer su opinión. No hay que perder de vista una situación hasta donde se pudiera pensar que esto se trata de una cuestión política. Hay que recordar que la historia ha dado cuenta que la Secretaría de Salud ha sido vista como una dependencia, incluso con clientela electoral. Entonces, ¿hasta dónde se pudiera pensar que esto también se trata de una cuestión, le decíamos, una cuestión política? Pero vamos a conocer la opinión de Antonio Arratia. Adelante, Toño, te saludo a la distancia. Buenos días. Sí, buenos días, Claudia. Buenos días a mis compañeros Inés y Felipe Martínez. Mira, justamente yo quisiera tocar el tema desde el punto de vista aún más grave, porque retrata el deterioro estructural y de salud de la dependencia. Justamente unos días antes del inicio de esta pandemia que está asolando el país y el mundo, se hizo una marcha por la avenida 17 de más o menos un centenar de médicos, enfermeras y enfermeros de Victoria y otros municipios, que eran encabezados por el doctor Armando Trejo Moreno. Es un dirigente del Hospital Civil que conoce muy bien la problemática que está ocurriendo. Esa marcha terminó en un plantón frente a la Secretaría de Salud, y ahí mismo
exigieron la renuncia de la secretaria Gloria Molina Gamboa. Ese día, que te digo, no fue hace mucho tiempo, fue un poco antes de la pandemia, del inicio, con un ataúd quisieron simbolizar el estado de deterioro estructural y en materia de medicamentos que se encuentra en los centros hospitalarios de Tamaulipas. Pero mira, lo que ese día nos contó el médico, más bien no fue una entrevista, sino algo parecido a un cuento de terror, en el que los protagonistas no solo son los pacientes que tienen la mala suerte o el infortunio de caer en un hospital, sino ellos mismos, porque están obligados a laborar en condiciones infrahumanas, pero lo peor, arriesgando su vida ante la falta de medicamentos a los que tienen derecho como sindicatos que son. Dice el doctor Trejo que los médicos, habla en nombre de los médicos y enfermeras y enfermeros, están dolidos y cansados de ver morir en sus manos a niños, mujeres y hombres por falta de medicamentos, insumos, incluso los más elementales como gasas y vendas. Dice que por eso le han pedido y le van a seguir pidiendo a la titular de salud que si no puede con el cargo que le fue conferido por el gobernador, que renuncie. Dicen ellos que en Tamaulipas hay médicos profesionales y de prestigio con capacidad y sensibilidad para sustituirla, solo que nadie les hace caso. Y dice él que ellos no pueden sustraerse a la crisis que atraviesa la salud de Tamaulipas. Dice, pues no solo la sociedad civil está padeciéndola, sino ellos mismos, porque fueron registrados en el Seguro Popular para su atención. A estas alturas, ya todos sabemos que ese es un espantajo. Entonces ellos conocen muy bien y padecen lo mismo que los pacientes en general. Incluso él habla de presuntos actos de corrupción, porque él se pregunta por qué Gloria Molina está empecinada en tener negocios con la empresa Intercontinental, que es la que abaste medicamentos a Tamaulipas en materia de salud. Él sospecha de negocios porque, a pesar de ello, ella volvió a firmar un nuevo contrato con esa empresa. Entonces ellos están pidiendo una investigación seria y profunda en ese caso para deslindar responsabilidades, pero también en defensa propia, porque ellos lo están limitando con los medicamentos que necesitan. O sea, recordemos, porque él también lo dijo, que hay personal médico ya de edad con enfermedades crónico-degenerativas a los que les fue limitado el medicamento. De hecho, desde el plano le retiraron el medicamento de patente y les recetaron medicamentos, pues es una especie de copia de medicamentos, pero se los están dando a veces cada 15 días, a veces cada 20 días, y pues todos sabemos que un paciente diabético o con otra enfermedad similar tiene que estar tomando medicamentos diariamente. Efectivamente, como tú bien señalas, la falta de medicamento. Te envían saludos, Toño Arratia, desde el municipio del Mante, y nos dicen que, bueno, efectivamente lo que tú mencionas, dice, no hubo ni habrá medicamentos en los centros de salud y hospitales, y son trabajadores de un centro de salud allá en el Mante. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Te damos gasolina desde el 52. Estamos aquí en el 8 y por todos los lados. Y si vienes a cargar, litro por litro te voy a dar, 100% garantizado, lo podemos comprobar. Gasolineras Arce.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ven a H-E-B y llena tu vida con estas grandes promociones. Compra 2 refrescos Peñafiel de 2 litros, Pepsi o Coca-Cola de 2.5 o 3 litros y llévate gratis leche de vaca o HT de 1 litro, Lala o Alpura. O bien, compra una barra de pan de 567 gramos y llévate gratis un pouch de frijoles de 400 gramos. Vigencia al 11 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Les tenemos una gran noticia del grupo exportador Palante. Le compra becerros a 60 pesos el kilo. Sí, así como lo escuchó, a 60 pesos el kilo. ¿Quiere vender sus becerros a buen precio? Comuníquese vía WhatsApp al 834-354-1405. Grupo exportador Palante, 834-354-1405. Y ya regresamos a esta mesa de análisis en esta mañana. Estamos hablando acerca de lo que sucede en la Secretaría de Salud. Le decíamos, hay serios cuestionamientos. Decía hace unos instantes que estas manifestaciones, estos reclamos que se están dando en el sector salud en Tamaulipas, decía Antonio Arratia, lo que sucede en salud pues habla del deterioro estructural de la dependencia. Nos llegan comentarios. Dice que, bueno, no hay ni habrá medicamentos en centros de salud y hospitales. Esto nos mencionan trabajadores del sector salud y cuestionan, dice, cómo si hubo dinero para construir un hospital de COVID-19 donde no atienden a los pacientes que llegan enfermos de este problema. Otro de los comentarios que tenemos y les envían saludos, la maestra Vázquez dice, muy buenos días, tengo un familiar médico y desde hace 4 años está luchando por una basificación sin lograrlo. Dice, y eso sí, les exigen mucho. Tal parece que no les interesa la salud de los tamaulipecos. La percepción ciudadana, Inés Figueroa. Sí, exactamente. O sea, en efecto, como comentaban los compañeros, hay política y mucha política atrás de todo esto, desde que el hermano del senador Monreal el año pasado anduvo invitando a este tipo de movimientos para ofreciéndoles además de mediador para ratificar a los trabajadores eventuales. Hay mucha política económica de quienes hacen negocio con esto de la medicina en la paradoja, mientras los derechohabientes o los ciudadanos padecen la falta de medicinas y hacen grandes fortunas de parte de los intermediarios y quienes dentro del poder público les facilitan esos negocios extraordinarios, de esas ganancias multimillonarias. Hay empresas que tasan en miles de millones de pesos cuando hace unos años ni existían, vamos. Entonces hay política económica, hay política electoral incluso, pero independientemente de todas las políticas que incidan, aquí de lo que se trata es del derecho efectivo, muy válido de los trabajadores. Una enfermera, hay un caso ejemplar, un botón de muestra, una enfermera que trabajaba como eventual en uno de los hospitales de Ciudad Victoria, ahora que se abrió la convocatoria fue a inscribirse para participar en el programa federal. Y qué tan benéfico no es que la comisionaron al otro extremo del país, a Cancún, y se fue, y dicen sus compañeras enfermeras que le está yendo muy bien con todo y que está lejos de su familia, que tiene que pagar pues renta, y en fin, todo lo que representa vivir fuera de la ciudad de origen de las personas. Entonces, esa es la diferencia. Y hoy los trabajadores de la salud podrían emigrar o buscar emigrar a los programas federales donde les van a pagar casi 10 tantos más y que solo es la justa remuneración al esfuerzo, a la preparación, al riesgo que corren cotidianamente en su trabajo.
pero desgraciadamente este programa es eventual. En cuanto pase la pandemia, todas estas personas que hoy están ganando lo que deben de ganar, pues se van a quedar sin empleo, y en eso piensan antes de dejar el trabajo eventual que ahora están cubriendo dentro de la Secretaría de Salud, y que, insisto, desde que decidieron ingresar al sistema fue pensando en la basificación, no pensando en quedarse ganando 2,000 pesos quincenales o mensuales después de tantos años de esfuerzo, de estudio, de trabajo y de capacitación. Hoy la diferencia es que la Secretaría de Salud del Estado, Gloria Molina, contrató a 20 enfermeras como el gobierno federal ha estado contratando tanto personal para esta atención de la pandemia, solo que a los que contrataron así se confundieron y pensaron que eran los salarios que se habían ofrecido a nivel federal, y resulta que le están pagando la misma miseria que le pagan a los eventuales. Esa es la diferencia que hay entre un escenario y otro, y es lo que se tiene que atender ya, porque después de las consecuencias bajo presión serán lamentables, y de eso nadie va a salir ganando. Gracias, Inés Figueroa. Exactamente lamentable, como ocurrió el caso de un trabajador de salud que falleció en la ciudad de Matamoros, precisamente en el Hospital General, y esto provocó la movilización, porque dicen, pues sí falleció y era un trabajador eventual, no tenía una seguridad laboral. Ya para cerrar en esta mesa de análisis, maestro Felipe Martínez Chávez, lo escuchamos. Sí, yo creo que la renuncia de la secretaria, como lo han pedido, como no soluciona nada. La secretaria en este caso no es la que toma las últimas decisiones. Ella no decide un contrato por medicamentos, ella no decide a quién se le van a dar plazas, si son federales o estatales. Entonces ella forma parte de un engranaje, y pues ese es el primer contacto en este caso con el gremio sindical y organizaciones o grupos de la sociedad civil. Yo creo que esto va un poco más arriba. Ella tampoco decide si va a haber medicamentos. A lo mejor tiene en cómo se van a distribuir en los centros hospitalarios, y tampoco ella va a conseguir un presupuesto para dar eventuales o las bases. Yo creo que esto va más arriba. Tratan de bajarle la guardia, y lo más probable que, como yo lo veo, esto viene del sindicato. No creo que los partidos ahí tengan algo que ver. Ella tampoco tiene fines políticos, porque pues aspiraciones políticas, pues que tampoco es de Tamaulipas. No la defiendo porque pues tampoco ni la conozco, ¿verdad? Pero si ella es de Chiapas, en todo caso, ella haría su carrera por allá, y aquí ni siquiera espera en su futuro una diputación ni una regiduría. Pero yo creo que no le soluciona esto. Se entienden las inquietudes de estas personas que pues están desesperadas, que tienen de 8 o 10 años laborando como eventuales, que no tienen una seguridad laboral, pero yo creo que no es la solución. Esto tendrían que negociarlo políticamente. Es lo que vemos, es la opinión. Maestro Felipe Martínez Chávez, interesante su comentario. Y ya para cerrar, también vamos rápidamente con Antonio Arratia. Antonio, te escuchamos. Sí, mire, Claudia, así rápidamente. Hay un tema que los médicos también están tocando. Dicen que mientras sus derechos están siendo vulnerados, hay un tema que es un tema considerado como tabú, y hablan del IPSET, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. Dice que este organismo está siendo depredado y que nadie haga nada al respecto. Ellos hablan de que incluso han enviado cartas de denuncia a la Comisión de los Derechos Humanos para el Estado de Tamaulipas, pero ni siquiera les contestan los oficios. De hecho, recuerdo que ese día llevaban una manta gigantesca con una frase lapidaria y muy ilustrativa a propósito del IPSET. Y es una gran interrogante que se formulan. ¿Y sabías que el desbarco del IPSET al IPSET
equivale al costo de 2 aviones presidenciales. Dicen, no nos falta dinero, nos sobran ladrones. Esa es la opinión que tienen ellos del IPSET, pero obviamente es un tema tabú, porque de abrirse esa caja de Pandora, no pocos funcionarios irían a la cárcel. Hablan de funcionarios conocidos y uno que otro político. Entonces el problema es muy complejo y lamentablemente no hay mucho margen de maniobra, salvo que de plano los médicos, enfermeras y la sociedad en general hagan causa común y empiecen a presionar ese sentido, porque de otra manera, pues no sé cómo vayamos a terminar con esto. Y esto es al margen de la pandemia de coronavirus. Imagínate, con todo esto y con el coronavirus encima, pues yo no sé qué va a pasar con Tamaulipas. Esa es la interrogante, ¿qué es lo que va a pasar con Tamaulipas? Gracias, Antonio Arratia. Y Antonio, bueno, pues nos dejó esta reflexión. Dice, no hace falta dinero, lo que sobra son ladrones. Dice en la opinión de Toño Arratia. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, ya nos vamos. Gracias también a quienes participan con nosotros en esta mesa de análisis, ya se nos terminó el tiempo. Gracias, por supuesto, a Antonio Arratia, al maestro Felipe Martínez Chávez y, por supuesto, también a nuestro buen amigo Inés Figueroa. Ya nos vamos, gracias a usted por acompañarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.